poner a grabar. Dice, sea el punto C de coordenadas 2, menos 3, 5, el cual es el punto medio del segmento dirigido que va desde A hacia B. Empleando álgebra vectorial, determina las coordenadas de los puntos A y B. Si las componentes escalares del segmento AB sobre los ejes coordenados X, Y y Z son 4, menos 8 y 2 respectivamente. Muy bien. Entonces, vean, vamos a hacer un esquema. El esquema simplemente nos brinda un poco de, como para que veamos más claro lo que nos están preguntando. Déjenme ocultar los controles. Perfecto. Ya está. Entonces vamos a hacer un esquema. Tenemos un segmento dirigido. Es un segmento de una línea recta. Recuerden que tiene un punto origen y un punto extremo. El punto origen en este caso se llama A y el punto extremo se llama B. ¿Por qué razón? Pues porque va desde A hacia B. Y justo a la mitad tiene un punto C, del cual conocemos sus coordenadas, que son 2, menos 3 y 5. Muy bien. Perfecto. Ya está. Entonces nos dice que el segmento AB, este segmento, sus componentes escalares son, las sombras que proyecta respecto a cada eje coordenado son en X4, en Y-8 y en Z2. Ya está. Esas son las componentes escalares de nuestro segmento dirigido. Perfecto. Muy bien. Entonces nos dice que usando álgebra vectorial, pues que encontremos nos dice que encontremos las coordenadas de los puntos A y B. Entonces, ¿qué proponen? ¿Cómo le harían? A ver, díganme. ¿Qué se les ocurriría hacer? Como un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones, pero dice que usemos álgebra vectorial. Entonces, tal vez lo primero que tendríamos que hacer es plantear un sistema de referencia para que lo puedan observar mejor. X, y Z. Ya está ahí nuestro sistema de referencia. Y entonces observen, vean. Vean. ¿Qué dice? Déjenme ver. Ajá, Podríamos tener un Ajá. Podríamos tener un vector director porque nos está dando que son las coordenadas de X, Y, Z en 4, menos 2 y menos 8 y 2. Ajá. Tenemos este segmento, el segmento que va desde A hacia B. Este vector cuyas componentes son las que ahí se muestran. 4,2. Muy bien. Y necesitamos saber este vector A asociado al punto A y este vector B asociado al punto B. Entonces, ¿qué harían? A ver, díganme, ¿qué se les ocurriría hacer? Puede ser una suma. Ajá, la suma. De la suma A, el vector A más AB. El vector A, ajá, más el vector AB, ajá, Igual a B. igual al vector B. Muy bien. Pero de esta ecuación que tenemos aquí, solamente conocemos el segmento AB. Es lo único que conocemos. No conocemos a A ni conocemos a B. Entonces, Podríamos sacar C, el vector de C, ajá, y entonces tendríamos el fragmento de A a B, vamos a teniendo ver. ya el punto. Vamos. Entonces dibujo al vector de posición del punto C. Muy bien. Porque dice usando álgebra vectorial. Muy bien, ya está. Tenemos el vector de posición del punto C. Muy bien. Y luego, Y pues se supone que si está en el origen, entonces sería, ajá, para obtenerlo sería 2 menos 3 y 5, ¿no? exacto. Sí, muy bien. Lo voy a escribir. Entonces, El vector de posición del punto C tiene componentes escalares 2, menos 3 y 5. Perfecto, muy bien. Y con ese vector, ¿qué hacemos ahora? pues, Tal vez. Ajá, los escucho. Recuerden que en estos ejercicios no los habíamos resuelto porque involucraban muchos de los conceptos que hemos revisado, pero pues ya
ya vamos hasta componente escalar de un vector sobre otro. Entonces, antes de ese concepto, pues hemos visto multiplicación de un vector por un escalar. ¿Qué le pasa a un vector cuando se multiplica por un escalar? Ya hemos visto también, no sé, suma de vectores, resta de vectores, producto punto, ángulo entre vectores, etcétera. Cosenos directores, ángulos directores, ajá, vector ¿Puede unitario. puede ser la suma del vector C más la multiplicación de un medio por el vector AB? Muy bien, pero ¿por qué razón? Muy bien, muy bien. Entonces su compañera está diciendo perfectamente que el vector B se puede obtener como la suma del vector C más un medio del segmento AB. ¿Por qué razón? Porque es la mitad. Pero ¿por qué es la mitad? Es el punto. Porque el punto C es el punto medio y se va a sumar nada más esa mitad, ¿no? Exacto, De muy C bien. para B. Por esa razón, así es. Y entonces, ¿quién sería el vector A? Que es este que está aquí. Déjenme señalárselos. Aquí está. ¿Quién sería Mm, este vector A? Sería la resta Ajá, muy bien. ¿De quién? Déjenme de anotarlo. Ahora sí, ya. un medio De de C, AB, ¿De puede quién ser. sería? No sé si C le... menos un medio de AB. El vector A, que es Ujú. este de aquí. Déjenme apuntarles otra vez. Pues vean qué vectores involucra. Este es el vector A. ¿Quién sería este de aquí? Un medio de AB De AB. Exacto, un medio de AB y menos C. no, no, porque es una suma, Ah, ¿no? Entonces, o bien, vean, lo voy a dibujar el que me están diciendo, que lo están diciendo bien ujú. también. Observen nada más. Fíjense. Este es el vector que es un medio de AB. ¿Y quién es mi incógnita? Ah, A. Muy bien. Perfecto. Entonces, una expresión de suma o resta de vectores que involucre a C y a un medio de B, ¿quién sería? mm, ¿Una suma o qué? Ajá, una suma. No necesariamente me lo tienen que dar despejado, no se preocupe. Lo voy a Pues borrar. sería A más un medio de AB igual a C. Ajá, déjenme borrar más un medio del segmento AB, y eso va a ser igual al vector C. Perfecto. Muy bien. Y entonces ya despejamos el vector A, y el vector A sería el vector C menos un medio del segmento AB. ¿Están todos de acuerdo? ¿O sí, alguno se perdió, alguno Sí, no entiende por qué llegamos a estas dos expresiones? Si alguien no entendió, no se preocupen, ¿eh? No pasa nada. Yo les vuelvo a explicar. Esta expresión y esta ya son las que nos van a permitir encontrar a los vectores de posición del punto B y del punto A. Sin embargo, si alguno no entendió de dónde salieron o por qué las planteamos así, pues puede decirlo y se los vuelvo a explicar. No pasa nada. ¿Todos lo entendieron o alguno no? No. ¿Cómo sí, sí, ven? claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, Miren, profe. y nada más les recuerdo que los vectores son libres. Entonces yo tenía un vector representado como el segmento AB, que es este. Entonces yo, como sé que los vectores son libres y que al multiplicarlos por un escalar se hacen más grandes o más pequeños, entonces al multiplicarlo por un medio, entonces se reduce a la mitad. Y entonces este vector que tengo aquí, yo lo trasladaría a este vector a donde termina el vector C, y de ahí alcanzaría al punto B. Entonces, por suma de vectores, el vector C más un medio del segmento AB, me queda el vector B, el vector de posición asociado al punto B. Muy bien. Y si entonces en lugar de multiplicarlo por un medio, ahora lo multiplico por menos un medio, entonces ese vector que tengo aquí, el un medio de AB, cambiaría de dirección, apuntaría hacia abajo. Y entonces ya nada más podría decir que el vector C más menos un medio del vector AB
nos da el vector A, que fue justo lo que aquí escribimos. El vector C más menos un medio del vector AB, pero como más por menos da menos, pues así quedó indicado. No sé si ahora lo entienden un poco mejor. Está bien. Sí. Sí, perfecto, muy bien. Entonces ya, ¿con qué empezamos? Ya tenemos las expresiones que nos van a permitir calcular los vectores de posición asociados a los puntos A y B. Pero tenemos solamente el vector C. ¿Y cómo determinamos un medio del segmento AB? Pues dividiendo el vector AB, ¿no? Entre 2. Multiplicando, ¿no? Cada Bueno, componente del vector, por un. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a calcular eso primero. Entonces escribimos el vector C, tiene componentes, ya me habían dicho, 2 menos 3 y 5. Muy bien, y luego un medio del segmento AB sería un medio que multiplica a 4 2. menos 8 y 2, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y Sí, sí. entonces nos quedaría 2 menos 4 y 1. Perfecto. Y entonces ahora sí ya continuamos para encontrar los vectores que nos están preguntando. El vector B sería este vector C que tiene componentes 2 menos 3, 5, más un medio del vector AB, que sería 2 menos 4 y 1. ¿Y cómo se suman vectores componente a componente? Entonces, primeras componentes entre sí, nos queda 4. 4 Segundas componentes entre sí, nos queda menos menos 7. 7. Y terceras componentes entre sí, 6. queda 6. Perfecto. Y entonces, ya terminamos el punto B. Lo escribo como punto porque recuerden, no es lo mismo un vector que un punto. Y a mí me pedían las coordenadas de los puntos A y B. ¿Sí lo ven? Ujú. Muy bien. Entonces nos quedaría que el punto B tiene coordenadas 4 menos 7 y ¿qué más? 4 menos 7 y 6. Perfecto, ya está. 6. Muy bien, entonces ahora nos queda el del punto A, el vector asociado al punto A, que sería este vector C de componentes 2, 3, 5, menos un medio del segmento AB, que son 2 menos 4 y 1. Entonces, ¿qué nos quedaría? Al restar vectores se restan componente a componente. 2 menos 2, 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Sí. Luego, menos 3 menos menos 4, 7. 1. Ah, bueno. Porque menos por menos da Ah, más. sí. 4 menos 3 es 1. Muy bien. Y 5 menos 1, Ujú. 4. 4. Entonces, el punto A tiene coordenadas 0, 1 y 4. Y ya. Entonces, por favor, ahora sí, tómense un momento para copiar este ejercicio. Reanudar grabación. Nos dicen, sea el punto P que está contenido en el plano XY. ¿Eso qué significa? Si un punto está contenido en un plano, ¿qué significa? Lo habíamos visto la vez Sí. pasada también. X vale 0. Ajá, que una de sus componentes vale 0. En este caso, la componente en X vale 0. Muy bien, muy bien. Y además dice que está a 2 unidades de distancia del origen de coordenadas, que tiene ordenada negativa y que su vector de posición forma un ángulo de 30 grados con el eje Z. Y también nos dicen que tenemos al punto Q de coordenadas 4, 8 y menos 2 y que empleando álgebra vectorial calculemos la distancia entre los puntos P y Q. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que determinar primero? El vector, bueno, el punto P. Exacto, el punto P. Muy bien. Entonces vamos a dibujar nuestro sistema de referencia. Como dice que nuestro punto P está en el plano YZ, pues vamos a dibujar el plano YZ nada más. Muy bien. Z. Aquí está nuestro plano YZ. Entonces nos dice que este punto está a 2 unidades de distancia del origen y además tiene ordenada negativa, entonces se encuentra del lado de las Y's negativas. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? Cuyo vector de posición forma un ángulo de 30 grados con el eje Z. Perfecto. Aquí está. Este es mi vector de posición que tiene un tamaño de 2 unidades
porque dice que está a 2 unidades de distancia del origen, nuestro punto, ¿qué? Nuestro punto P. Y que forma además de esto un ángulo de 30 grados. Voy a usar otro color. Muy bien. Entonces forma un ángulo de 30 grados. Listo. Entonces, ¿cómo le hacemos para determinar sus componentes del punto P? ¿Con Entonces, los cosenos? ya me dijeron 0. Ahora sí, en Y y Z, ¿cómo quedaría? En Y sería menos, no. Es un triángulo rectángulo el que se está formando, ¿no? Fíjense, voy a dibujarlo. Entonces, si este ángulo es de 30, Podríamos aplicar ley de ajá, o simplemente los valores de las funciones trigonométricas. Entonces les decía, este ángulo es de 30. Entonces, ¿quién sería este ángulo? Que es exactamente este que estoy dibujando aquí. ¿Cuánto valdría ese ángulo? 60. 60, muy bien. La hipotenusa, ¿cuánto vale? 2. 2, muy bien. Y en este caso, este cateto opuesto sería Z y el cateto adyacente sería Y. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien. Entonces, ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? el ¿No? seno. Muy bien. Entonces, el seno de 60 será el cateto opuesto que es Z sobre la hipotenusa. Pues entonces Z será 2 veces el seno de 60. Muy bien. Y ahora, ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? El coseno. Coseno. El coseno. Coseno, muy bien. Coseno de 60 es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, Y sería 2 veces el coseno de 60. Perfecto, muy bien. Y entonces, por si se les olvidaron los valores exactos de las funciones trigonométricas, pues hay una forma de recordarlas, una estrategia mnemotécnica. Entonces dibujamos una raíz grandotota con una línea de quebrado que está dividida entre 2. Entonces, el primer renglón de esta raíz es la función seno y en el segundo renglón es la función coseno. Para el seno, vamos a escribir los números del 0 al 4 en orden creciente. 0, 1, 2, 3 y 4. Y para el coseno, vamos a escribir los números del 4 al 0 en orden decreciente. 4, 3, 2, 1 y 0. Muy bien. Y entonces, la primera columna van a ser 0 grados o 0 radianes. La segunda, 30 grados o pi sextos radianes. Y la tercera columna son 45 grados o pi cuartos en radianes. La cuarta columna 60 grados o pi tercios y la última 90 grados o pi medios. Muy bien. Y entonces ya aquí nos están diciendo que queremos saber el valor del seno de 60. Entonces nos vamos al renglón seno y a la columna 60 grados. Y entonces donde se intersectan hay un 3, pero ese 3 está dentro de la raíz. Entonces nos quedaría que el seno de 60 vale la raíz de 3 sobre 2 y este va a ir multiplicado por 2. Entonces simplemente nos quedaría raíz de 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y el coseno, pues otra vez hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos a renglón coseno a la columna 60 y se intersectan en un 1, pero está dentro de una raíz, pero la raíz de 1 es 1. Entonces, nos quedaría un medio, porque está dividido todo entre 2, no lo olviden. Entonces ya nos queda que la componente en Y es 1. Sin embargo, nos decía que nuestro vector tenía ordenada negativa. Entonces, ahora sí podemos poner que nuestro punto P tiene coordenada 0 en X, porque está en el plano YZ. Como su ordenada es negativa, sería menos 1. Y como Z es positiva, entonces quedaría raíz de 3. ¿Hasta ahí alguno tiene dudas? No. ¿No? Muy bien. Y entonces ya tenemos el punto P. Ahora, ¿cómo calcularíamos la distancia entre P y Q? Usando álgebra vectorial, claro está. ¿Cómo le haríamos? ¿Qué se Pues les podría ser Ajá.
Ustedes díganme y yo les El digo. módulo Ajá, de ajá. segmento de P a Q. Exacto, muy bien, así es, justo. Entonces, vamos a calcular el segmento que vaya de P hacia Q, y si le sacamos módulo, pues esa es la distancia entre el punto P y el punto Q. Muy bien, entonces, el segmento que va de P hacia Q, sabemos que se obtiene como el vector de posición del punto Q menos el vector de posición del punto P. Entonces, si este es el punto Q, su vector de posición tiene componentes escalares 4, 8 y menos 2. Muy bien. Y si este es el punto P, entonces su vector de posición tiene componentes escalares 0, menos 1 y raíz de 3. Perfecto. Muy bien. Entonces, al hacer la diferencia, ¿qué obtendríamos? ¿Quién me puede ayudar, por favor? 4, 9 Ajá, menos 2 menos raíz de 3. ajá, menos 2 menos raíz de 3. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Y ya nada más pues bastará sacarle este módulo a ese vector. Entonces, ¿cómo se saca el módulo de un vector? Mm, Como la raíz cuadrada de las... De de la la suma de los multiplicación. cuadrados de sus componentes. Muy bien, perfecto. Perfecto. Entonces nos quedaría 4 al cuadrado más 9 al cuadrado más menos 1 por 2 más raíz de 3 al cuadrado, y este también al cuadrado. Si se dan cuenta de esta expresión, factoricé menos 1 y ya. Por leyes de los exponentes, a por b a la n, cada uno de ellos se eleva a esa potencia. Entonces, de esta expresión factoricé menos 1, que multiplica 2 más raíz de 3, y eleve cada uno de ellos al cuadrado. ¿Sí lo ven? ¿Sí o no? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué nos quedaría? 16 más 81 más ¿cuánto? ¿Cuánto sería? ¿Cómo queda Menos 7. cuánto queda este binomio al cuadrado? Ya este menos 1 al cuadrado, pues es 1, no lo considero. Pero 2 más raíz de 3 al cuadrado, ¿cómo quedaría desarrollado? Pues el primero al cuadrado es 4. ¿Están de acuerdo? Más el Ujú. doble producto, más el segundo al cuadrado. Entonces queda este desarrollo. El primer término al cuadrado es 4. El doble producto de 2 por raíz de 3, pues es 4 raíz de 3. Y por último, raíz de 3 al cuadrado es 3. Entonces, ¿qué nos quedaría? 7 más 4 raíz de 3. Ajá. Pero el resultado final, ¿qué sería? O sea, si suman todos los números, ¿qué quedaría? Ajá. ¿Qué quedaría? Queda 100. 104 más 100. 4 raíz de 3, ¿no? Ajá, Sí, entonces, déjenme escribirlo. El segmento PQ, su módulo es raíz de 104 más 4 raíz de 3, dicen, ¿verdad? Sí. Sí, sí. 97, 100, ajá, 104 más 4 raíz de 3, muy bien. Y bueno, como es una suma dentro de una raíz, pues no hay propiedades de los radicales que permitan separar sumas o restas dentro del argumento de una raíz, entonces lo vamos a tener que dejar así indicado. Entonces, por favor, tómense un momento otra vez para copiar y en un momento seguimos. Tómense un momento para copiar y seguimos en un momento la grabación. Perfecto. Entonces dice, sean los vectores u y v tales que el módulo de u es 15 y el módulo de v es 5. Si el vector u tiene la misma dirección que el vector a, que tiene componentes 3i más 4j, y el vector v tiene la misma dirección que el vector c de componentes escalares menos 8, 0 y 6, empleando álgebra vectorial, calcula el ángulo entre los vectores u y v, obtiene el módulo del vector u más v, y inciso C, determina las componentes del vector u más v. Perfecto. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué proponen? De todas formas, fíjense, ustedes den propuestas y si algo no está bien, pues ya
no pasa nada, lo corregimos. Solamente propongan ideas. Es Se lo tendría que importante. sacar el vector unitario de A y C, ¿no? Exacto, muy bien, porque si sacamos Digamos, los vectores unitarios de A y C, estoy de acuerdo con su compañero, si sacamos los vectores unitarios de A y C, vamos a tener un vector de tamaño 1, y como nos están diciendo que los vectores U y V tienen la misma dirección que estos, pero tamaños distintos, pues simplemente habrá que multiplicarlos por ese escalar para que tengan el tamaño deseado. ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí, sí. Muy bien, así justo es como su compañero lo propone, yo también así lo hubiese resuelto. Entonces vamos a obtener al vector A unitario. Entonces, ¿cómo se obtiene el vector A unitario? Multiplicando al vector A por el escalar 1 entre el módulo Por el de A. módulo de A. Muy bien, perfecto. Y vamos a obtener también al vector C unitario, que se obtiene como el vector C multiplicado por el escalar 1 entre módulo de C. Recuerden, módulo de un vector es un escalar. Entonces, estoy multiplicando a un vector por un escalar. Eso hace que el vector se haga más grande o más chico. En este caso, va a ser su tamaño a una unidad. Perfecto. Entonces, comenzamos calculando el módulo del vector A. ¿Cómo sería? ¿Quién me puede decir? La raíz 3 al cuadrada cuadrado de 3 al cuadrado, ajá, más 4 al cuadrado más 0 al ajá, cuadrado. más 4 al Lo- cuadrado y ya. Perfecto. Entonces nos quedaría 9 más 6 de 16, 25. que es 6 de 25, que es 5. Muy bien. Ahora vamos a calcular el módulo de C. La raíz cuadrada de Menos 8 Menos al 8 al cuadrado más 0 al más 6 cuadrado al... Bueno, más 6 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy sí. bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? La raíz de 64 más 36, que sería la raíz de 100, Ujú. que eso es 10. Yes. Muy bien, entonces ya que tenemos los módulos, entonces A unitario sería un quinto del vector A, que el vector A tiene componentes 3, 4 y 0, si están de acuerdo conmigo. Aquí está en forma de, en forma trinómica, o sea, representado como combinación lineal de los vectores de la base de R3, que son los vectores unitarios I, J y K. ¿Se acuerdan que les había contado sobre eso? Es una forma de representar un vector y la otra es a partir de sus componentes escalares. Son equivalentes estas dos representaciones del vector. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría que el vector A unitario tendrá componentes 3 quintos, 4 quintos y 0. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Muy bien. Y entonces, el vector C unitario tendrá que obtenerse al multiplicar un décimo por las componentes del vector C, que son menos 8, 0 y 6. Entonces tendrá componentes menos 8 décimos, 0 y 6 décimos. Simplificando, ¿qué nos quedaría? El menos 8 se puede dividir entre 2 y nos quedaría menos 4 y 10 entre 2 es 5. Menos 4 quintos, 0 y 6 entre 2 es 3 y 10 entre 2 es 5. Nos quedan 3 quintos. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien, perfecto. Ya tenemos a los vectores A unitario y C unitario. Entonces, como nos dice que los vectores U y V tienen la misma dirección, U tiene la misma dirección que A, pero tamaño 15, y V tiene la misma dirección que C, pero tamaño 5, entonces simplemente decimos que el vector U será 15 veces el vector A unitario y el vector V será 5 veces el vector C unitario. ¿Por qué razón? Pues porque dice que U tiene la misma dirección que el vector A, pero tamaño 15, y el vector V tiene la misma dirección que el vector C, pero tamaño 5. Por eso es que los multiplicamos por 15 a los vectores unitarios. Bueno, por 15 al vector unitario de A y por 5 al vector unitario de C. Muy bien, entonces el vector U, ¿quién será? 15 por 3 quintos, 4 quintos y 0. Entonces, ¿qué nos queda? 15 entre 5 es 3, por 3 es 9. Luego, 15 entre 5 es 3, por 4, 12. Y 15 por 0 es 0. ¿De acuerdo? ¿No se han perdido? ¿Van conmigo? Sí, todavía. Muy bien. Entonces, ahora el vector V será 5 veces el vector menos 4 quintos,
0 y 3 quintos. Entonces, menos, bueno, 5 por menos 4 quintos es menos 4. Luego 5 por 0 es 0. Y por último, 5 por 3 quintos. 5 entre 5 es 1, por 3, 3. Este es el vector B. Muy bien. Entonces, ya tenemos quiénes son los vectores U y V. Ahora nos dice calcular el ángulo que forman los vectores U y V. Entonces diríamos coseno de teta es el producto punto de U con V sobre el módulo de cada uno de ellos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Y Sí. bueno, Sí. entonces vamos a calcular parte por parte. Vamos a calcular primero el producto punto de U con V, ya que los conocemos. Entonces sería 9, 12, 0, producto punto con menos 4, 0, 3. ¿Qué nos quedaría? Menos 36 para el primer resultado. ¿Están de acuerdo? Ujú. Y 0 para los otros dos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿esto qué significa? Que el resultado haya sido menos 36. ¿Qué significa? Que es obtuso. Perfecto. El ángulo es obtuso entre los vectores, obviamente, estamos hablando. Entonces, ya tenemos el producto punto, ya tenemos el módulo de U y ya tenemos el módulo de V. Entonces, voy a usar otro color nada más para diferenciarlo. Entonces, el coseno de teta será menos 36 sobre el módulo de U que nos lo daban como dato. ¿Cuánto vale? 15. 15, muy bien. 15. Ustedes díganlo con confianza, si se equivocan no pasa nada. Y el módulo de V también nos lo daban como dato que es 5. Entonces, teta será el ángulo cuyo coseno o arco coseno o coseno inverso, como ustedes lo quieran escribir, de menos 36 sobre 15 por 5 sería 5 por 5, 25 llevamos 2 y 5 por 1, 5 y 2 que llevábamos 75. 36, 75 avos. Pero recuerden, si podemos simplificarlo, lo hacemos. El 36 es divisible entre 3 porque la suma de 3 y 6 da 9, que es múltiplo de 3. El 75 es múltiplo de 3 porque la suma de 7 y 5 da 12 y 12 es múltiplo de 3. Entonces, muy bien, eso sería igual a, vamos a usar otra notación, arco coseno de menos 36 entre 3 nos queda 12 12. y 75 25, ¿no? nos queda 25, muy bien. Y ya eso ya no se puede simplificar porque 12 es divisible entre 2, pero 25 no. Y así sucesivamente. 12 es divisible entre 3, pero 25 no. Luego 25 es divisible entre 5, pero 12 no. Entonces así se queda indicado. Y si no podemos sacar calculadora, pues entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Muy bien. Entonces, por favor, tómense un momento para copiar esto. Y ahorita seguimos con lo demás porque creo que no se puede bajar aquí el pizarrón. Grabación. Listo. Entonces, nos piden ahora en los incisos B y C. En el inciso C nos piden el vector suma. Ya tenemos al vector U y tenemos al vector V. Entonces, simplemente tenemos que sumarlos. Entonces, tenemos que el vector U tiene componentes. Vamos a hacer la suma del vector U con el vector V, que es el inciso C que vamos a responder. Entonces, el vector U tiene componentes 9, 2, 6, 0. Y el vector V tiene componentes menos 4, 0 y 3. Entonces, ¿qué obtenemos como vector suma o vector resultante? El vector de componentes 5, 12 y 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y ahora ya nos piden en el inciso B su módulo, el módulo del vector suma. Entonces será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Muy bien. Perfecto. Entonces nos quedaría 25, 12 por 12 es 144 y 3 al cuadrado es 9. Entonces, ¿cuánto nos queda? 144 más 25, 169 más 9, 178. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. ¿Sí? Vamos a ver si se puede descomponer 178 en el producto de dos expresiones más simples. Entonces 178, 6 divisible entre 2, sí, porque termina en par. Entonces 178 entre 2, nos queda 2 por 8, 16, muy bien. Nos queda 89. Y luego el 89 es divisible entre 2, no, entre 3 tampoco. Entonces, bueno, ya lo dejamos así.
tómense un momento para copiar estos dos últimos incisos y ya, nada más. Listo, ya está. Vamos a hacer el ejercicio 4. Nos dice, sea los vectores U, V y W que se muestran en la siguiente figura. Entonces, observen, aquí tenemos al vector U. Este es mi vector U, que es el segmento dirigido que une al punto A con el punto B. Muy bien, entonces tenemos al vector W, que es el segmento dirigido que va de E a F, y el vector V, que es el segmento dirigido que va de C a D. Nos piden determinar la componente escalar del vector U en la dirección de W. Nos piden la componente vectorial de U en la dirección de W y nos piden la componente escalar de U en la dirección de V y nos piden la componente vectorial de B en la dirección de U, B en la dirección de U. Y si el valor absoluto de la componente escalar de W en la dirección de U es raíz de 2, determinar las componentes del vector W y las coordenadas del punto E. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cómo le harían? A ver, ¿alguna propuesta que se les ocurra? ¿Algo? ¿Algo? Podríamos mover los vectores, ¿no? Sí, recuerden que los vectores son libres. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense, si nos piden en el inciso A la componente escalar de U en dirección de W, entonces solamente recordamos que la componente escalar es la sombra ortogonal que proyecta el vector, un vector en dirección del otro. Ajá. Entonces, como este vector F es, el vector W, perdón, es libre, entonces yo lo podría trasladar aquí. Sí. Aquí está mi vector W. ¿Están de acuerdo? Ujú. Muy bien. Sí. Entonces, la sombra ortogonal, pues si la línea de acción de W se continúa proyectando, entonces la sombra ortogonal sería esta justo. Esta. Entonces, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto valdría esa sombra? 2, 2. Muy bien. ¿Cómo lo determinaste? porque de -1 a -3 son 2 unidades. Exacto, muy bien. Entonces le ponemos aquí componente escalar de U en dirección de W será -2. ¿Y por qué -2? Si su compañera había dicho 2, ¿por qué yo le cambié a -2? ¿Quién me puede decir? Por el sentido del vector. Exacto, por el sentido que tiene el vector. Muy bien. Y entonces ahora la componente vectorial de U en la dirección de W, ¿cuál será? Yo la voy a escribir. Entonces lo primero que tienen que ponerse a pensar, ¿qué es la componente vectorial? Que ya me lo habían dicho al inicio de la sesión. ¿Qué es la componente vectorial de un vector sobre otro? Es un vector que tiene la misma dirección que el vector sobre el cual se está proyectando, pero el tamaño de la sombra. Entonces, ¿qué dirección tiene el vector W? ¿A qué eje es paralelo? Todos estos vectores X. están en el plano, entonces está más fácil. ¿Qué dirección tiene? AX. X. Ajá, solo tiene la misma dirección que el eje X. ¿Y qué vector unitario tiene la misma dirección que el eje X? ¿Sí? Y, muy bien, entonces la componente vectorial de U sobre W será -2 y. ¿Por qué? Porque la componente vectorial, no lo olviden, la componente vectorial de un vector sobre otro, en este caso de U sobre W, va a ser igual a la componente escalar por el vector sobre el cual se está proyectando, que tiene que ser W, pero unitario. Entonces, W unitario es el vector I y la componente escalar pues vale -2, por eso fue -2i. No sé si hasta este punto están bien o alguno está perdido. Profe, me quedé con una duda. ¿Sí? ¿Por qué la componente escalar nos dio -2? Porque fíjate, el vector W apunta hacia la derecha y la sombra Ajá. que está proyectando apunta en el sentido opuesto. La sombra que está proyectando B en dirección de W apunta en el sentido opuesto, por eso es -2. Ah, ok. Ok, Por ok. ejemplo, si tu vector B apuntara hacia acá, perdón, si tu vector U apunta hacia acá, porque yo estaba diciendo este punto, pero no. Este vector U apunta hacia la derecha y W hacia la derecha también, entonces la sombra es 2, porque están en la misma dirección ambos. Pero como Ah, están ok, en profe. direcciones opuestas, este es U y este es W,
Entonces la sombra es 2, pero negativa porque están en sentido opuesto. Ah, ok, ya entendí. ¿Sí? Gracias. Sí, Perfecto, de nada, de nada. Muy bien. Ahora el inciso C. ¿Qué dice el inciso C? Es la componente escalar de U en la dirección de V. Ajá, de U en la dirección de V. Muy bien. Ujú. ¿Cómo se calcula la componente escalar? A ver, vamos a ver. Inciso C. Componente escalar de U en la dirección de V. ¿Cómo se calculaba? Es multiplicar A por B Ajá, los sobre, vectores que están ajá, interviniendo U.V sobre la magnitud de V. sobre el módulo del vector sobre el cual estoy proyectando. Muy bien. Ujú. Perfecto. Listo. Entonces, ¿cómo le haríamos? ¿Quién es el vector U? Es el segmento B menos A. B menos A. Ajá. Entonces, a ver, déjenme ver. El vector U es el segmento que va de A hacia B, o sea, el vector de posición del punto B menos el vector de posición del punto A. ¿Cuál es el vector de posición del punto B? Mm, es menos 3,3. Perfecto, menos 3,3. ¿Y el vector de posición del punto A? Menos 1,1. Muy bien, perfecto. Y eso nos da como resultado Mm, Menos 2. Menos 2, los 2. dos. Menos 2, muy 2. bien, menos 2, 2. Muy bien, muy bien. Todo lo han hecho muy bien. Entonces ahora el vector V, ¿quién será? es el segmento CD. DC, ¿no? Ajá, de C. Muy bien, el segmento que va de C hacia D. Perfecto. Entonces, ¿cómo se calculará el vector de posición del punto D menos el vector de posición del punto C? Ujú. Perfecto. Entonces, ¿quién es el vector de posición del punto D? Mm, Si no lo tenemos, ¿no? No lo tenemos, así es. Muy bien. Y Entonces, ¿qué harían? sería con lo de coseno de teta, ¿no? Y sería despejar algo ahí porque tenemos el ángulo. Muy bien. A ver, usé una goma muy grande. Déjenme hacerla más pequeña la goma. Ujú. Listo. Ajá. No estoy borrando. Ahora sí. Entonces, ¿qué sería? ¿Cómo encontraríamos a ese vector? ¿O qué otra cosa podríamos usar? Suma de vectores. ¿Suma de vectores? ¿Cuáles vectores? Ajá. ¿Cuáles vectores podríamos usar? Pues, Bueno, fíjense, ¿qué tenemos del punto B? ¿Qué tendríamos del punto B? ¿Qué información tenemos del vector B? Perdón, quise decir. ¿Qué información tenemos? Alguien me dijo que es el segmento que va de C hacia D. Muy bien, Ujú. yo estoy de acuerdo. ¿Qué otra información Tenemos su tenemos? ángulo, ¿no? Tenemos su el, ángulo. Ajá, muy bien. ¿Qué otra cosa? el segmento dirigido de C. El punto, ajá, las coordenadas del punto C o del vector de posición, sus componentes del vector de posición del punto C. ¿Cuáles son sus componentes? ¿Me las pueden decir? 4 y menos 4 menos 1. 4 menos 1. Muy bien, perfecto. Entonces, con la información que nos da, recuerden, fíjense, tienen un cuadrado. Aquí está, su cuadrado. Entonces, si lo dividen a la mitad, ¿qué ángulo forma? De 45. 45. 45. Entonces, ¿cuánto mide esta? ¿Y cuánto mide esta? Lo mismo. Miden lo mismo. Entonces, esa es una Ah, información importante, ¿no? Que deben de claro. medir lo mismo Ujú. para que el ángulo sea de 45. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? Profe, ¿no podremos trasladar el vector, bueno, el segmento de A a B a donde está el punto de D? Entonces sería la suma A ver, de, otra vez, repíteme, por favor. El, de A el vector U, a el U, lo ajá, trasladamos a donde termina D, donde termina D, ajá, ahí. Y ajá, así. ajá, Y tendríamos entonces que la unidad, bueno, ese sería 5, ¿no? Arriba sería 5, entonces tenemos U, V y 5. 5, ¿cuál 5? ¿Cuál 5? No lo veo. No veo eso que dices.
No. Ya vi que estoy mal. No, espere. Muy bien, bueno, voy a quitarlo de aquí. Muy bien, otra cosa que podamos usar. Otra cosa. ¿Alguna otra cosa que podamos usar que no estamos que viendo? Ajá, seno, coseno. ajá. Pero sobre seno o coseno, ¿qué diríamos? O sea, tú estás Mm. diciendo que el vector v, sus Bueno, componentes van a ser su sí. módulo de v por el coseno de teta y Ajá. módulo de v por el seno de teta, que ya sabemos que el seno y el coseno son, el ángulo, perdón, que estamos usando es de 45 grados. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces ya tenemos pero no sabemos su módulo, no nos lo están dando, ¿sí? Tal vez con los otros enunciados, bueno, con los otros incisos, podamos determinar un poco más sobre el vector v. Sí. No aparece el vector v ahí. Entonces, ¿qué se nos ocurriría hacer? A ver, cuéntenme. ¿Qué podemos hacer? El vector v va del punto C al punto D. Muy bien. Eso está perfecto. El punto C tiene coordenadas 4 menos 1. ¿Sí? Está perfecto. Su punto de origen es 4 menos 1. Piden simplemente la componente escalar. Ah, muy bien. Perfecto. Fíjense. ¿Cuáles son las componentes del vector U? Son menos 2,2. Ajá, menos 2,2. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien, las voy a señalar. Ujú. ¿Qué ángulo estaría formando este vector U con respecto a la horizontal? Igual de 45 grados. 45. Muy bien, y si lo traslado para acá, Es lo mismo, sí. entonces, ¿qué ángulo se está formando entre De los dos 45. vectores? 90. 90. Y entonces, como en la componente escalar aparece el producto punto entre ellos, ¿cuánto valdrá la componente escalar? 0. 0. Muy bien. ¿Ya vieron? Ujú. Que ahí era de lo que cómo se resolvía ese ejercicio. No, Sí. no teníamos mucha información para determinar quién era el vector v, pero conocíamos el ángulo entre ellos, que es 90, por lo tanto el producto punto entre ellos vale 0. La componente escalar vale 0. ¿Y cuánto valdrá la componente vectorial? Entonces, inciso D, componente vectorial de v en la dirección de u. Igual vale 0, Es ¿no? el vector 0, ¿no? Sí. Muy bien, Ah, porque tenemos que multiplicar a la componente escalar por el vector unitario. Entonces, es un vector, no lo olviden. La componente vectorial es un vector. ¿Están de acuerdo? Componente escalar, como su nombre lo dice, es un escalar. Componente vectorial, como su nombre lo dice, es un vector. Por eso ujú. puse el vector 0. No sé si alguno esté perdido hasta ahí o si me siguió. ¿Cómo ven? Yo no entendí por qué daba 0. Ah, muy bien, fíjate. Entonces, les pregunté primero que el vector U, que es este que está aquí, déjame apuntarlo, aquí está, el vector U, ¿cuáles son sus componentes? Y me dijeron menos 2, 2, que son las que calculamos aquí. Entonces, después les pregunté si esas son sus componentes, ¿qué ángulo formará el vector U con respecto a la horizontal? Y es 45, porque justo otra vez, fíjate, ahora tengo este cuadrado que está, y entonces estoy señalando este vector, que es mi vector U. Tiene componentes menos 2, 2. Entonces, ¿ves que tiene los dos lados de igual magnitud? El valor absoluto es el mismo, la magnitud. ¿Sí lo ves? ¿Sí o no? Y entonces, por eso estamos diciendo que el ángulo aquí es 45 grados. Y entonces, como los vectores son libres, si yo traslado este vector U a donde empieza el vector V,
entonces forman un ángulo entre ellos de 90 grados. Y como el ángulo, el ángulo que forman entre ellos es 90 grados, significa que el producto punto entre ellos vale 0. Por esa razón, el producto punto entre V es 0 y entre el módulo, aunque sea cualquier valor, 0 entre cualquier valor positivo es 0. ¿Estás de acuerdo? Sí. Perfecto. Y luego, como la componente vectorial es el producto de la componente escalar por el vector U unitario, como la componente escalar vale 0, no importa quién sea el vector U, de todas formas, la componente vectorial va a ser el vector 0, porque 0 por cualquier vector da como resultado el vector 0. Ya lo habíamos visto cuando revisamos el concepto de multiplicación de un escalar por un vector. No sé si ahora fue un poco más claro o todavía no. Sí, ya sí ya entendí. Perfecto, Gracias. gracias. Si no entendieron, no importa, me dicen y yo se los explico de otra forma. Solamente es importante que ustedes diferencien esto que les decía, que la componente escalar es un escalar, en este caso el escalar vale 0, y la componente vectorial es un vector, en este caso es el vector 0. ¿Por qué? Pues porque como la componente escalar dio 0, entonces al multiplicar el escalar 0 por un vector, nos queda el vector 0, que tiene como módulo 0 y dijimos que no tiene dirección, ¿se acuerdan? Ujú. Muy bien. ¿Qué nos falta? Eh, El E y el F. Ajá. ¿Qué Sí. dice en el inciso E? Las componentes del vector W. Las componentes del vector W. Muy bien. Dice que si el valor absoluto de la componente escalar de W en dirección de U, entonces nos dice, déjenme escribirlo con otro color. Nos dice, si la componente escalar del vector W en dirección del vector U vale raíz de 2, entonces, ¿cuáles son las componentes del vector W? ¿Cómo le haríamos a partir de esta información? ¿Qué pasa? ¿Cómo Podríamos se despejar, calculó ¿no? esta componente escalar? ¿Quién me puede decir? Mm, mm, Podríamos despejar. Ajá, pero primero, ¿cómo se calculó esta? El producto punto de U punto Ah, W punto U. ¿Están de acuerdo? sí, Ujú. Entre sobre U. Bueno, la Es magnitud de U. módulo el de U. módulo de U. Perfecto. Ya está. Entonces, ¿alguna información de esta que nos sirva para Mm, para determinar las componentes del vector W? ¿Qué conocemos de W? ¿Su fin? Bueno, su Ajá. destino. Su punto origen, su punto destino, muy bien, perfecto. ¿Cuál sería su punto destino del segmento 8-1. dirigido que lo representa? El segmento que lo 8,1. representa es EF. Conozco las coordenadas del punto extremo que es F, que serán 8, 1. Muy bien, perfecto. ¿Qué necesito saber para determinar ya el vector W? ¿Qué información ustedes consideran que necesitan para determinar sus componentes? ¿El punto E? El punto E, esa es una información que necesitaría, muy bien, o qué otra cosa necesitarían. ¿Qué les serviría? Su módulo. Ajá, el módulo de W, perfecto. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? ¿Qué Mm, podríamos hacer? Déjenme borrar lo que ya usamos para que no nos confundamos. ¿Listo? ¿Ya está? Entonces, si el valor absoluto de la componente escalar de W en dirección de U es raíz de 2, determinar las componentes del vector W. Pues conocemos a U y también podemos obtener su módulo. Módulo. Ajá. Y ya después despejaríamos, bueno, si es que se puede ahí. Y obtendríamos a W. El módulo ya lo conocemos, ajá. El producto punto de... Perfecto. Miren, sí. Justo así como dice su compañero, lo podemos despejar, pero conociendo cómo se realiza el producto punto. Entonces, voy a ver, no sé, es que no sé cómo bajarle aquí a la hoja. No se puede, creo. Bueno, ya ni modo. Lo voy a hacer en otra hoja. Sí. No pierdan esa idea, está correcta. Ujú. Eso que dijo su compañero nos va a servir. Perfecto. Entonces voy a borrar esto otro para que continuemos.
Si alguien se perdió, no se preocupe, de todas formas ni hemos empezado. Ahorita les explico lo que vamos a hacer. Ya. Perfecto. Entonces, voy a escribir otra vez esto que tengo aquí. Entonces, nos están dando como información que sí, la componente escalar del vector W en dirección del vector U es igual a raíz de 2. Entonces, lo primero que hice fue preguntarles cómo se calcula la componente escalar. Y entonces me dijeron, pues como el producto punto de W por el vector U entre el módulo del vector U. Y entonces me dijeron, pues tal vez podemos despejar algo de ahí. Y yo creo que sí. Entonces vamos a ver. Ya tenemos la componente escalar, que son raíz de 2. Y tenemos que el módulo del vector U lo conocemos, ¿verdad? ¿Quién sería? El vector U. Raíz de dos. Ajá. Raíz de 4. Raíz de 4. ¿Están todos de acuerdo? O sea, 2. 2. ¿Sí o no? ¿Sí están todos de acuerdo con eso? ¿De dónde salió ese módulo de raíz de 4? Aquí está, vean. Entonces no es raíz de 4. Este es mi vector U. Aquí lo tengo. ¿Sí lo ven todos? Sí. ¿Cómo se saca su módulo? Sería 2 raíz de 2, ¿no? Exacto. Sería la raíz de 4 más 4. ¿De dónde salieron estos 4? 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado. Entonces sería 8 o raíz de 2 por 4. Si lo separamos sería... déjenme borrarlo porque si no... Muy bien. Sería la raíz de 4 por la raíz de 2. Y la raíz de 4 es 2, 2 raíz de 2. Entonces el módulo de U es 2 raíz de 2. Hasta ahí, no sé si van conmigo. Sí, vamos bien. Sí. Perfecto. Entonces es 2 raíz de 2. Muy bien. Entonces ya ahí despejo y me quedaría 2 raíz de 2 por raíz de 2. Tiene que ser el producto punto de U, W con U. Muy bien. Ya está. Entonces aquí nos quedaría ¿cuánto? ¿Cuál es el resultado de simplificar las operaciones de la izquierda? 4. 4. Muy bien. Entonces el producto punto de W con U nos queda 4. Perfecto. Entonces, de U, ¿qué sabemos? Sus componentes escalares que son menos 2, 2. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Ujú. De W no conocemos sus componentes, pero según el esquema, ¿qué podrían decir de W? ¿Cuál tendría que ser su forma? X, Y. X, Y. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Segurísimos? Sí. ¿Cómo está orientado W? Está hacia la derecha en el eje de las X solamente. Es paralelo a X. Sería menos XY, ¿no? ¿Cómo serán sus componentes? Es X, 1, ¿no? X, 1. ¿O no? No sé, les pregunto a ustedes, díganme. Menos XY. Menos X, Y. No, si está paralelo a un eje, entonces la que no está en ese eje vale 0. Entonces sus componentes son X, 0. Aunque esté arriba, o Porque sea, es como... horizontal, Es Ok. un vector. El vector es libre y yo lo puedo trasladar aquí. A este Cierto. punto. Entonces, su componente en X sí es positiva, pero su componente en Y vale 0 porque es horizontal. Si fuera vertical, entonces sus componentes serían 0 en X, Y. Cierto. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Eso es lo que quería que me dijeran. Bueno, ya está. Entonces, podemos hacer el producto punto de estos dos. Sería W.U. Nos quedaría ¿qué? Menos 2, 2, producto punto con X, 0. Entonces, ¿qué nos quedaría? Menos Menos. 2X. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y Y ya luego- entonces, como el producto punto vale 4, pues justo nos queda una ecuación de la cual se puede despejar X. Entonces, X, ¿cuánto se supone que vale? Menos 2. Menos 2. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las componentes del vector W? Menos 2, 0. Más Menos 2, 0. ¿Están de acuerdo? Sí. No, porque ¿hacia dónde apunta W? Sí, el
Está positivo. Así la- Ah, está positivo. Ujú. Ese es el resultado. Y es que fíjense, aquí decía el valor absoluto de la componente escalar. Entonces, la componente escalar es negativa, pero como nos están diciendo que el valor absoluto es raíz de 2, pues por eso la escribí, pero en realidad debía de haber escrito menos raíz de 2, por la forma en la que están orientados W y U. Ujú. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, por eso ya el resultado es 2,0. Y también, si alguien no, por ejemplo, si viniese en el examen, que no creo, pero si viniese en el examen y alguien dice, ay, me quedó menos 2, pero W está orientado a la derecha, entonces eso les puede dar un indicador de que este no es el resultado en realidad. Este resultado se obtuvo porque estamos usando el valor absoluto de la componente escalar, pero en realidad debimos de usar un valor negativo por la forma en la que están orientados el vector W y el vector U. Y entonces este 4 hubiese sido negativo y entonces al compararlo con menos 4, X vale 2. Por eso es 2,0. ¿Están de acuerdo? Ajá. Muy bien. Y ahora sí, ¿cuáles serían las coordenadas del punto E? Mm, mm. ¿Qué Sería conocemos? restar. ¿Qué conocemos? 6,1. Ajá, perdón. Perdón. 6,1. 6,1, muy bien. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Qué le hizo su compañera? Una resta. Pues sí, al segmento o al vector de posición asociado al punto F, le resto el vector W y entonces eso me queda el vector de posición del punto E. Entonces resté 8, 1 menos 2, 0, nos quedó 6, 0. Muy bien, y ya. Entonces este es el vector de posición asociado al punto E. Entonces el punto E tiene coordenadas, 6, 1, ¿no? No sé por qué puse 0. 6, 1. Ya está. Y ya terminamos todo el ejercicio. Entonces, tómense un momento para copiarlo. Y si tienen alguna duda, por